en estas clases que hemos estado viendo, estuvimos viendo pruebas de bondad, pruebas de hipótesis para cuando no se tiene conocimiento a priori de las distribuciones poblacionales, y estas son las pruebas no paramétricas, pues. Entonces, habíamos visto ya todas las binomiales. Las binomiales, igual que la que vimos en la clase pasada, se refiere a que cuando yo hago la muestra, o sea, tomo la muestra, cada uno de los elementos muestreados tienen de dos resultados, que, por ejemplo, la clase pasada, que estuviera por debajo, que estuviera por arriba de un cierto valor. Eso era para los cuantiles y también sucedía para la McNemar, ¿no? En esa McNemar se quería probar, es la que nos presentaron sus compañeros en la clase pasada. Pero bueno, también tenían un supuesto binomial. Sí, se quería probar la tendencia. Entonces, se arma la prueba de tal manera que cada uno de las muestras tengan dos posibles resultados, éxito o fracaso, y entonces atrás está una función de distribución binomial. Luego, bueno, creo que aquí nos falta la de la varianza de dos poblaciones, como las pruebas de rango. Estamos aquí. Estas fueron las binomiales, ya se acabaron de ver todas. Luego las pruebas de rango, ya vimos la U de Mann-Whitney, la Kruskal-Wallis, y nos faltó la varianza para dos o más poblaciones. Creo que esa iba alguien a presentar, pero creo que no encontró nada. No sé, si nadie la presenta, la presento yo después. Y ahorita vamos a entrar con las pruebas de bondad de ajuste. Estas pruebas de bondad de ajuste son para identificar si hay una distribución poblacional. O sea, yo encuentro a partir de una muestra armo la frecuencia relativa con un histograma, ¿haz de cuenta? Y ese histograma me da pie a pensar que sigue una cierta función de distribución teórica ya conocida, de acuerdo, pero sí tengo que tener un conocimiento a priori de las funciones de distribución conocidas. Yo tenía un librito por ahí que traía, creo que 100 distribuciones, 100 distribuciones probabilísticas, eran muchas, no sé si eran 100. Entonces, a partir de ese comportamiento, tú supones que es una cierta función de distribución y haces una prueba de bondad de ajuste. Entonces, dentro de las pruebas de bondad de ajuste está, la más famosa es la Kolmogorov, pero también está la G cuadrada, el teorema de Glivenkov-Cantelli, que está bastante sencilla eso, y la prueba exponencial. Había unos compañeros que iban a presentar, no sé si la G cuadrada, hay alguien que la vaya a presentar, o la Kolmogorov. La Kolmogorov sí va a haber alguien que la presente, porque me acuerdo que las cambié a unas personas que no habían encontrado por una Kolmogorov. No sé cuál era la que no habían encontrado. Entonces, ¿quién presenta la Kolmogorov? Yuhu. ¿Quién va a presentar la Kolmogorov? ¿No había alguien que iba a presentar la Kolmogorov? No, ningún equipo va a presentar la Kolmogorov, la presento yo, pero ya el que iba a presentar tiene cero, se quedó sin presentación. Bueno, ¿quién iba a presentar el teorema de Glivenkov? Aquí está. Nosotros sí, según yo, nos tocaba a nosotros hoy y no a los de esa que dijo ahorita. ¿La Kolmogorov no? Ajá, le tocaba después que nosotros nuestra, creo. Bueno, ok, entonces adelante los de Glivenkov. Yo dejo de compartir y permito compartirles a ustedes. A mí me da igual cuál es primero y cuál es después. El chiste es que tengamos. Ya pueden compartir. Ahorita voy a empezar a presentar nada más. Es Andrés Rico, ¿y quién más? Sergio, no, ¿prendo mi cámara o no prendo mi cámara? Sí, por favorcito. Pues Andrés Glico. Me da vergüenza, güey. No, pues imagínate a mí. Esdras Torres, oigan, Andrés no está en la lista, ¿eh? Sí, maestra. De hecho, está entrando todas las clases también. No, sí, yo no sé, nunca pasó lista, pero ¿tienes otro nombre? Porque aquí en la lista que me mandaron no estás como Andrés. No, Andrés Rico García nada más.
Es que aquí están ordenados por nombre y no estás, mira, sí, bueno, ya. Andrés está, Esdras también. Y Sergio Velasco. Esdras ¿Qué tampoco. Velasco? Esdras ¿Tampoco tampoco estoy en la lista? tengo en la lista. F. O sea, en mi lista no están. A ver, vamos a poner a Andrés Rico, Esdras, ¿quién más? Sergio Velasco. Esdras. Y Sergio sí está. Sergio Velasco. Ok, entonces es... Ok, adelante, por favor. Ok, ¿sí se está viendo ya mi pantalla? Sí, ya. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con la función de distribución empírica, que es como, va muy relacionado a lo que es el teorema de Glibenko. Ajá. Y pues bueno, vamos a empezar dando un poquito de lo que es y de lo que significa. Sean de x1 hasta xn, la n observaciones de una variable cuantitativa. Déjenme y muestro aquí nada más. En la función de distribución empírica de este conjunto de datos se define como la cardinalidad o número de elementos. Andrés, perdón, Andrés, ¿puedes prender cámara? Porque estás hablando, requieres tener cámara prendida. Gracias. Ah, sí, perdón, maestra, es que no encuentro el... Aquí está ya. Listo. ¿Ya está? Sí. Ok. Bueno, la vamos a definir. Hay varias... Bueno, los autores la definen como la primera y encontramos una que es un poco más sencilla de entender, que es la que nos da Luis Rincón, que es que es igual a la cardinalidad o número de elementos del conjunto de observaciones de XY, tales que esa XY es menor o igual a X, entre el número total de observaciones. A esto también se le conoce como la función de acumulación, pues para cada valor de la X, la función cuenta o acumula el número de observaciones menores o iguales a X. Bueno, les vamos a ir dando ejemplos. Ahorita lo vamos a mostrar también en el Excel, pero para que más o menos vayan viendo de manera más sencilla. El ejemplo 1 que les vamos a dar es cuando el número de datos que tenemos es pequeño y pues vamos a intentar calcularla. Vamos a tener que se tiene una muestra de tres datos nada más, que en este caso va a ser 3, 5 y 2. Y pues los vamos a poner así para que sea un poco más sencilla de entender. Se va a analizar primero por casos. El primero va a ser cuando X va a ser mayor a, bueno, no, cuando X es menor a 2, que en este caso pues no hay ningún caso o no hay ningún dato que tengamos en esa parte, entonces va a ser igual a 0. Luego, cuando la X está entre 2 y 3, que aquí vamos a tener nada más un solo caso, o sea, se cuenta como del 3 hacia atrás, y nada más se va a tener un caso, que en este caso va a ser el dato 2, y va a ser igual a 1/3. Y así nos vamos a estar yendo caso por caso, y el que sigue es pues los casos que tenemos cuando X vale entre 3 y 5, va a ser como de 5 para atrás, y en este caso vamos a tener dos datos que van a ser 2 entre n, y pues es 2/3. Y cuando X va a ser menor que 5, y pues en este caso ya tenemos todo nuestro conjunto de datos, y va a ser pues 1 o 3/3. Aquí pues se va a graficar. Las gráficas siempre se van a ver algo parecidas a estas, y la función, bueno, como lo podemos ver, la función va a valer constante 0 hasta el valor 2. Entre el 2 y el 3 va a valer 1/3. Entre el 3 y el 5 vale constante 2/3, y del 5 en adelante la función es constante 1. Podemos ver que a partir de la forma de esta función vamos a recuperar
los datos y estos pues los vamos a ver en los saltos que damos. En los puntos donde la función presenta saltos, tal cual. Y la frecuencia o repetición de un dato es el tamaño del salto que se va a tener. O sea, si tenemos, pues, un salto como como más abultado o más grande que los demás, pues la cardinalidad va a cambiar. En ese caso, por ejemplo, ahorita les voy a dar el ejemplo de cuando se repiten datos y ahí se va a ver un poco más claro, pero pues en este caso solo vamos a tener que 2 es uno de nuestros datos, 3 es otro de nuestros datos y 5 es otro de nuestros datos, por los datos que se van. Oye, Andrés, tengo una duda rápida. Mande. Donde dices 3 tercios es si x es menor o igual a 5, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, ok, es que como ahí está creo que al revés, pero va. Ah, perdón. Sí, No, cuando no x es menor o igual a 5, bueno, sí. Va, gracias. Y pues el siguiente ejemplo es igual con una muestra muy pequeña, pero ahora sí cuando se tienen repeticiones. Aquí se va a tener los datos 2, 1, 2 y 3. Y se va a graficar de la misma forma. Bueno, vamos a tener como una rectita que va a ser más fácil de ver la función, bueno, cómo vamos a calcular la función de distribución empírica. Aquí de nueva cuenta, se calcula pues de la forma que están viendo ahí. Cuando x es menor que 1, pues es 0. No tenemos ningún dato. Es un cuarto si la x se encuentra entre 1 y 2. Aquí ya vamos a dar pues varios, aquí vamos a dar como varios saltos porque aquí en la que sigue es si x se encuentra entre 2 y 3, y aquí ya tenemos datos que se repiten. Si pueden ver, hay dos doces, o sea, hay dos números 2. Entonces aquí ya la cardinalidad, bueno, la cardinalidad sube y por eso se queda como 3 cuartos, porque ya hay 3 elementos de ahí hacia atrás. Y cuando x es mayor o igual a 3, ya se tiene que es constante y es 1. Entonces aquí ya lo vamos a poder ver un poquito mejor en la gráfica. Cuando la función vale, bueno, cuando la función es constante 0, es hasta 1, que es donde tenemos nuestro primer dato y hay un salto de un cuarto. Cuando vale 2, ya tenemos un salto un poquito más grande de 2 cuartos. ¿Por qué pasa esto? Por lo que les digo, porque ya se repiten datos ahí, o sea, ya tenemos dos números 2, entonces el salto es más grande. Y ya. La función, otra vez, constante 3 cuartos hasta 3, y de 3 en adelante, pues ya va a valer 1. ¿Sí? ¿Todo bien? Pero ahí tu compañero te preguntó que si era menor y tú dijiste que si era menor o igual a 3, no mayor o igual a 3. Era mayor o igual a 3. Bueno, el anterior también era mayor o igual. Ahí me confundí un poquito. Y ahorita que lo vi bien es mayor o igual. ¿Por? Porque después del 3 ya no tenemos datos, entonces ya se hace constante. Exacto. Y pudiera ser menor o igual, ese no es el caso, ese no es la justificación. La justificación es que no lo que hemos visto más grande es lo que vamos a ver también más grande. No podemos suponer que nada más lo que hemos visto es lo que existe. Entonces, nosotros vimos un valor de 3 como máximo. Entonces, en nuestra vista sí debería ser menor o igual a 3, pero bajo el supuesto de que no es verdad que lo que observamos es lo que existe, sino que existe más de lo que observamos, entonces decimos que cualquier valor mayor o igual a 3 es, ya acumula el 100% de la densidad. Nada más tengo una duda, ¿por qué si te regresas dos diapositivas? ¿Eh? 2.
tú defines en tu definición de la función de densidad acumulada, defines con menor o igual, y en los ejemplos es con menor estricto. ¿En cuál muestra? En la Regrésate de... 2 diapositivas. Ajá, Ahí. acá. Ujú. Ahí lo defines con menor o igual y a la mera hora lo estás haciendo con menor estricto. Ujú. Es que Pues, no, ahí no es de que cambiemos la definición, es la ajustamos para que se vea en el gráfico. O sea, estamos definiéndolo No. para toda la X. Por eso, pero tú estás trabajando no con esa definición, estás trabajando con un menor Pero estricto. adelante pon la donde se ve el ejemplo. Sí, yo sé, en tu ejemplo lo estás trabajando con un menor estricto en vez de un menor o igual como lo estás dando en la Sí, pero, definición. o sea, lo trabajamos así como usted dice, pero siguiendo la definición para aplicar No, la en la definición FDN. en la definición estás poniendo menor o igual y en el ejemplo menor estricto. Sí, por ejemplo, en el primero, en el que dice 0, si X es menor estricto a 2. Ajá, y en el segundo Ajá. si X es menor a 3 y en el tercero si X es menor a 5 Sí, y en sí, el sí. cuarto ya para Ahí mayor. lo que ahí nos referimos es que para toda X menor a 2, ese va a ser su valor dentro de la función. Sí, pero en tu definición de la diapositiva anterior estás poniendo Sí, por menor o eso. igual. O sea, por Entonces no ejemplo, está siendo congruente. por ejemplo, para X igual a 1.99, le evaluamos en la función. Tiene que ser menor o igual estricto a 1.99. No hay menor o igual estricto. Eso no existe. Es menor o igual o menor estricto. Bueno, ahí Entonces, ya me en confundí la definición anterior lenguaje. pusiste menor o igual y aquí lo estás trabajando con menor estricto. Fíjate No, es dónde que están los menores. lo estamos trabajando igual. No, mijito, no lo estás trabajando igual, lo estoy déjeme, viendo. la intento de convencer porque es exactamente lo mismo. A ver, inténtame Sí, convencer. ok. Aquí lo que estamos haciendo es cuando hablamos del menor estricto, por ejemplo, en la primera de para X menor a 2, estamos hablando de para todas las X que sean menores a 2. Eso es menor estricto, Sí, no menor menor estricto. igual. Y en la Ajá. definición anterior dices menor igual, menor Pues débil. ajá, porque esa es cuando evaluamos la función. No, Sí, traes, sí, porque traes un error ahí. No. Aquí, O sea, el error es de la comprensión. A lo mejor sí no me estoy comunicando bien, pero el ejemplo está bien hecho. Ok. Bueno, a ver, hago un último intento por convencerla y si no puedo, cuando pasemos No, a al mí no Excel, me le vas a explico convencer mejor. porque yo estoy muy cierta de que traes un error. Pero si tú no te quieres convencer, pues llégale. Pero en el error en el ejemplo. A lo mejor está mal construido, supongo. No sé, pero de que traes una inconsistencia, la traes. En la primera diapositiva estás dando una definición que no estás aplicando en tus ejemplos. Estás aplicando de otra manera en los ejemplos. En los ejemplos estás trabajando con desigualdad débil y en la primera diapositiva la estás definiendo con desigualdad estricta. Ya nada más, desde hace ratito me está diciendo es desigualdad estricta débil. Desigualdad estricta débil no existe, son contrarias. O es de estricta o es débil, as you wish. Pero hay de dos, no puede haber una desigualdad estricta débil. Es o desigualdad estricta o desigualdad débil. En tu definición estás trabajando desigualdad menor o igual y en el ejemplo estás trabajando con un menor, pero si tú dices que estás bien, yo te pongo pero es que la definición es para la cardinalidad. La cardinalidad es de todo el grupo. También están ocupando mal la definición de cardinalidad. Cardinalidad es de todo el conjunto. Y aquí es nada más el número de elementos acumulados. La cardinalidad es de todo el conjunto. Eso es la definición de cardinalidad. Checa una definición de cardinalidad. Ok. La cardinalidad estamos ocupando nada más en la parte de abajo, ¿no, maestra? O sea, la cardinalidad la vamos ajustando conforme al número de datos. No, a ver, la definición de cardinalidad es en teoría de conjuntos y la definición de cardinalidad se ocupa a un conjunto. Tú defines un conjunto y el número de elementos que contiene ese conjunto es su cardinalidad. Aquí cuando tú me dijiste, por ejemplo, en este ejemplo que tú dices en el tercer renglón que dices X es igual a 3/4 y X está entre 2 incluyéndolo y 3 sin incluirlo, ese 3 no se refiere a la cardinalidad, porque cardinalidad estarías hablando de todo el conjunto de tus datos. Más bien se refiere al número de elementos en el conjunto que son menores o iguales a los elementos que se encuentran en ese intervalo, entre 2 y 3. Entonces, si tú te fijas en tus datos,
tienes 4 datos. ¿Cuántos elementos de esos conjuntos son menores o iguales a todos los X que se encuentran? Bueno, son menores, se supone, a todas las X que se encuentran entre 2 incluyéndolo y 3 sin incluir. Entonces tú dices, pues son 3 elementos porque son el 1, el 2 y el 3. La cardinalidad completa de este conjunto es 4. Entonces tú dices 3 de 4. Es el número de elementos entre la cardinalidad del conjunto. Sí, pues es una cardinalidad de un subconjunto que construimos. Okay. Bueno, sigo. Aquí vamos a poder ver pues algunas propiedades generales. La primera es que la función va a valer 0 siempre para valores x menores al más pequeño de todos los datos, como ya lo vimos pues anteriormente en el ejemplo. Y va a valer 1 para cualquier x mayor o igual al dato más grande. La función va a ser creciente y continua por la derecha. Esto, pues como ya lo vimos anteriormente, la función empírica inicia en 0 y va a ir incrementándose hasta 1 y ya pues en 1 ahí se va a mantener constante. Y pues este es el aspecto general de la función empírica. Representa pues toda la información en un conjunto de datos numéricos y a partir de los datos pues se puede construir esta función y a partir de una de estas funciones se puede reconstruir los datos. Y pues ahora sí vamos a pasar con el teorema de Glibenko-Cantelli. No se le entiende nada. No, No. estoy es súper cortado. Me escucho. Es que si te escuchas, ¿Nadie me pero el escucha? problema es que te escuchas Ah, ese ya cortado. mejor. ¿Ya me escucharon? Ya. Pero Va, no lo veo, el teorema de Glibenko. No, espérame, yo no lo veo. Es que estoy en la cámara del celular. Sí, ya, estoy ya en te la cámara. viendo. Sí, ya te estoy viendo. ¿Sí? Vale. El teorema de Glibenko-Cantelli, lo que en palabras simples lo que nos quiere decir es que una función de distribución empírica, mientras más experiencia adquiere esta función, es decir, mientras más grande sea la n, o sea, el número de observaciones que tenemos en la función, más se va a aproximar el gráfico de nuestra función de distribución empírica a nuestra función de probabilidad. Entonces, aquí está como la definición que encontramos sobre el teorema de Glibenko-Cantelli. Y aquí algo que me gustaría resaltar es después del entonces, dice que la x superior de la resta de la función de distribución empírica menos la función de probabilidad, este número, por así, bueno, sí, este valor que va a quedar en esta resta, el superior de estos, si este valor superior se aproxima, tiende a 0, entonces se cumple lo que decimos, y entonces las dos gráficas, que es la de la función de probabilidad y la función de distribución empírica, se van a hacer muy similares, deberían de ser casi iguales. Entonces aquí dice, después dice, para calcular el valor esperado usamos lo siguiente. Esta como ecuación que ven es un cacho de la demostración del teorema de Glibenko-Cantelli. Entonces, pues ahí la pueden observar. Habla de la suma de las probabilidades de que XJ sea menor o igual a X, lo que hace rato decía Andrés. Y cuando se suman todas estas probabilidades, debería de ser igual a f de X. Ajá. Sí. Muy bien, estos son los datos importantes del teorema de Glibenko-Cantelli. Esta f de n de x se definió al inicio de la exposición con Andrés como la función de distribución empírica. Entonces, la función de distribución empírica es un estimador insesgado de la función de probabilidad. Este límite, no sé si
no sé si, bueno, este límite de la función de distribución empírica, que es igual a la función de probabilidad, se saca de la ley fuerte de los números grandes. Esta ley nos dice que si tenemos una suma de nuestros valores x, y, cuando nuestra n, o sea, bueno, una suma desde i igual a 1 hasta n, cuando nuestra n tiende a infinito, entonces nuestro valor va a ser igual a una mu, que sería como nuestra media. En este caso, aplicándolo para la distribución que estamos usando, se convierte en un límite porque nuestra n tiende a infinito. Nuestra media, si lo usamos en la ley fuerte de los números grandes, nuestra media, en lugar de ser mu, sería la función de probabilidad, que es nuestra f de x, y pues la suma de nuestras probabilidades sería la suma de los eventos de la función de distribución. Time, por favor. A ver, ¿cómo que nuestra media, cuando n tiene infinito, se convierte en nuestra función de distribución? No, le mencioné sobre la ¿Acabas de ley decir fuerte. eso? La ley fuerte de los números grandes, nos habla, en esta ley existe una media, y esta media es mu. Entonces, si nosotros tenemos una suma de nuestras probabilidades, cuando nuestra n tiende a infinito, la ley fuerte de los números grandes nos dice que nuestra... ¿Una suma de qué? ¿Mande? ¿Una suma de qué? No me has dicho. Dices, si yo tengo una suma cuando n es grande, ¿suma de qué? Es que no me recuerdo bien la definición como tal literal de la ley fuerte de los Pero es números que grandes. me estás diciendo que si tengo una suma, esta suma se convierte en qué, pero ¿sumo qué? Es lo que le digo, es que esa parte es una parte de la definición de la ley fuerte de los números grandes, y realmente no me acuerdo qué Pero iba pues ahí. ahí tienes internet, y para que la presentación tenía que estar preparada. Porque me dices, Claro. es que cuando sumo, cuando n tiene infinito, entonces esto se convierte, ¿qué sumo? Es que lo que me estás diciendo es así como, ¿what? Ajá. Es que... Ay, déjenme trato de recordarla. Pero pues si ahí tienen todas las herramientas en su escritorio, no están enfrente de un pizarrón. Ajá. Sí, entonces déjeme... Lo tengo aquí rápido a la mano. ¿Y esa W qué es? Perdón. Bueno, no sé si pueda resolver la duda, pero de lo que yo leí, la W es el valor máximo de la X, asumiendo que existe. O sea, el valor máximo de la X me refiero al valor máximo observado. Lo que por ejemplo, cuando empiezan a hablar del teorema de Cantelli, en casi todos los datos donde busques información, te empiezan diciendo que gracias a la teoría esta del que está hablando Sergio, la de los números fuertes, El teorema de los grandes números. el teorema de los grandes números, toda la teoría está basada en esa. ajá, no te dice Debería que ser así. eso no tiene que ver con la Cantelli. Lo que te dice es que gracias a ese teorema, la función empírica converge con la función de distribución. Y lo que lo que hace la Cantelli es justamente hacer más fuerte ¿cómo se dice? Ese concepto. Lo que hace es que converja uniformemente. Ahora, lo que significa del límite cuando n tiende a infinito es lo que ya habíamos dicho, de que entre más observaciones, más se va a aproximar las funciones. Y bueno, ya digo, lo que le dije hace rato, tenía razón. La ley fuerte de los números grandes nos dice que la multiplicación de 1 sobre n por la suma desde i igual hasta n de nuestras x, y cuando nuestra n tiende a infinito, se va a aproximar, va a converger pues a nuestra mu, que sería nuestra media finita, que en este caso de la función de distribución empírica es la f de x. Y sí, eran las x y la suma. No. Así está Una definida en cosa es la internet. media y otra cosa es la función de distribución.
No, nada tiene que ver. Una cosa es la función de distribución, otra cosa es la media. La ley de los grandes números te dice que cuando tienes muchísimos datos en tu muestra, entonces tu media muestral tiende a ser la media poblacional, conforme la n, que es el tamaño de la muestra, tiende a ser infinito. Pero eso es para la media. Pero la media no es la función de distribución. Una cosa es la función de distribución y otra cosa son los parámetros de la función de distribución. Uno de los parámetros es la media, que es un parámetro de tendencia central, pero no, la media no es la función de distribución. Sí, no, Ni o de sea, no broma. es que ¿Cómo no vas a estamos hacer? dando por hecho eso, estamos dando como No, una, no, si es quiere, lo que una me, comparación muy burda, pero no, o es sea, que lo para que que me se entienda acaba un de poco decir, me mejor. acaba de decir que la media ya es la función es la f de x, es lo que me acaba de decir él. Lo acaba de decir. Es que yo lo dije, que en nuestro caso lo que dijo Andrés era una comparación para que se viera más ilustrado, porque si se da cuenta, se comportan de una forma muy similar. Yo lo entiendo, o sea, no, a mí no me tienes que convencer, pero el que estás diciendo cosas que no son ustedes. La media, cuando n tiende a infinito, no es la f de x como acabas de decir hace ratito. No, dije eso, pero lo dije con la intención de que se viera que entonces, en el caso de la función de distribución empírica, cuando nuestra n tiende a infinito, o sea que es demasiado grande, nuestra función se va a tender a convertirse en nuestra f de x. Y en el caso de la ley fuerte de los números grandes, cuando nuestra n tiende a infinito, nuestra suma de las x's se va a tender a ser nuestra media finita. No, no la suma de las XY, el promedio de las XY. Es que están diciendo cosas que no son, criatura. O sea, de verdad, no es que te digo, de verdad lo que estás diciendo no es verdad. No es la suma. No me digas que no acabas de decir eso porque lo estoy oyendo. Qué lástima que no estoy grabando, porque es una cosa, no, es que yo no dije eso, lo que yo quería decir era otra cosa. Está diciendo que la suma de las XY tiende a ser la media. No, no es cierto. Es el promedio de las XY las que tiende a ser la media. Y hace rato dijiste que el promedio de las XY tendría a ser la f de x. No. Eso está bien. Pero es que, perdón, pues es que lo están diciendo y están diciendo cosas que no son. Y que si salen al mercado a decir que la media, que la suma de las XY tiende a ser la media, pues te van a decir, papito, ¿de dónde vienes? ¿Qué te enseñaron? Bueno, pues esto es lo que tenía que decir sobre el teorema de Gilbenko-Cantelli. Esdras, ¿vas a presentar el Excel? Sí, ¿dónde le tengo que dar? Déjame, termino de compartir y ahorita le das. Nada más, antes de que nos manden sus presentaciones, cuiden las faltas de ortografía, por favor. Para que antes de que las cambien. ¿Dónde le doy? Abre el panel y debe decir Share Screen o compartir pantalla, no sé si lo tengas en español. Está como con un botón verde. En el banner te aparece como el micrófono, el video y luego participantes, chat. Y esta reunión está siendo grabada. Ya. ¿Ya ven todo lo que veo yo? Sí. Sí. Bueno, pues este es un Excel que hice. Está un poco menos avanzado que los que ha hecho la MIS, pero ahorita explico por qué. Bueno, aquí es el número de observación. Y esta es la observación. Ahora estamos suponiendo que esto va a tener una función de distribución normal. Con esta media y con esta desviación estándar. Ahora lo que tenemos que hacer para poder graficar la función empírica y para calcularla es ordenar estos datos que tenemos aquí. Los ordenamos justamente para comparar uno con el otro. Entonces aquí nada más lo que hice fue copié estos, los pegué aquí y les di a ordenar. Y por eso no sé si haya una opción, según yo no hay ninguna fórmula que te ordene las cosas. Entonces ya no puedo, si pones un dato aquí no te lo va a leer para nada. Lo tendría que, cada vez que le quiera agregar datos, tendría que moverle
a las fórmulas de la media y la desviación y todas estas que tengo acá. Primero, esta EDF, Empirical Distribution Function, es la función que nos interesa. Es muy fácil de hacer porque nada más lo que está haciendo es cuenta sin en este rango que tenemos aquí, que está fijado para que cuando copies la fórmula hasta abajo no se mueva. Te dice si es menor o igual a la que tiene a su izquierda, que es en este caso esta de aquí, y lo divide entre el número total de observaciones a 34, que son 30. Y ya copias la fórmula, te la va acumulando, y llega hasta 1. Si pueden fijarse en los elementos que se repite, pues la función también se repite con su valor. Estas dos columnas de aquí, X gráfica y Y gráfica, son para poder graficar esta de aquí. Lo que estoy haciendo es una resta de, primero con las X, que esta va a ser nuestra X y esta va a ser la Y. Restas este con este. Por ejemplo, en el primer caso es 0. Luego para las Y va a ser lo mismo, pero con la columna de EDF. Pues restas este con este. Y esto lo que te va a permitir es, vas a poder hacer estos saltitos que vemos aquí en la gráfica. Y luego esta de aquí, esta columna normal, es ya la función de distribución, que es la distribución normal acumulada. Si nos fijamos con los datos que tenemos, podemos acumular hasta 0.95. La gráfica, pues se ve bonita. Me costó hacerla porque para meter estas barritas de aquí tienes que meterle en diseño, agregar elemento de gráfico, le das en barras de error, opciones de las barras, y ya te va a dar la opción de elegir a qué serie le quieres poner. Y aquí en donde, bueno, le cambias esto porque esto te cambia el aspecto. Y le das a especificar valores, y aquí en el valor de error positivo es donde tengo seleccionada la X gráfica. Que estas no las puedo ocultar, porque si las oculto se me quita el gráfico. No sé si hay una duda de esta gráfica, pues ya se ve un poco más evidente como es la convergencia uniforme. O sea, podemos estar de acuerdo en que estas dos gráficas se parecen. Sí. Todo muy claro. Yo tengo una duda. La función Sí. de distribución la asumiste normal. Ujú. ¿Eso va dependiendo del problema que te den? ¿O como Pues, o o te sea, te dan la función que sí y ya en eso te vas? si te soy honesta, o sea, si te soy honesto, estos números al azar los tomé de otro Excel que tenía y asumí que son normales porque era la distribución más sencilla. Por cómo está definida, sí se supone que debe de funcionar para cualquier probabilidad que tengas. O sea, si ahorita yo quisiera sacar de una exponencial, es la misma idea. Porque tu EDF lo calculas con las X, y las X son antes de que las evalúes en la función. Pero entonces, ¿qué concluyes? ¿Dónde está la prueba de hipótesis? O sea, si es normal o no es normal, o es exponencial, o es gamma, o es Poisson, o es pi cuadrado. Es que, o no sabía si esto era una prueba de hipótesis, porque de lo que yo busqué y encontré es nada más la función. No, Y algunas cosas que puedes hacer con ella, como por ejemplo claro, pero usar yo como un quiero saber estimador si es, para la media. claro, pero yo quiero saber si es normal o no. O sea, tú estás diciendo, yo voy a suponer un normal, pero hay una evidencia estadística de que sí es normal. Sí, entonces eso nos faltó hacerlo. Pero eso ya sería con otro procedimiento, ¿no? No, es dentro del tema es eso, porque estamos en pruebas de hipótesis. Estamos exponiendo pruebas de hipótesis, y un método de prueba de hipótesis es este que les toca a ustedes. Porque pues ahí yo no sé si sí es normal o no es normal, o cómo concluyo si sí es o no. Sí, pero es que, o sea, no, bueno. ¿Puedo hacer un comentario ahí? Si me dejas, sí, lo que iba a decir, ya te dejo. Sí. Busqué información de esto en un montón de lugares,
Busqué en la bibliografía que nos dio de como temario y no encontré nada de esta función y del teorema. Lo poco que encontré sí fue en sitios de internet que están por ahí, en Wikipedia, y no solo Wikipedia, porque yo sé que esa no es la mejor fuente de información. En las que mayor había eran fuentes de inglés, que sí puedo entender porque sí lo sé, y lo revisé todo eso, pero todas eran pruebas, o sea, demostraciones del teorema, y en ningún lado venían aplicaciones. Y esto fue lo mejor que pude construir. Sí encontré un libro donde supongo que sí venía muy bien explicado, que era de Van der algo. Se llamaba Statistics algo, de Van der algo. Pero era un libro de Cambridge y no lo pude encontrar en ningún lado gratis. Entonces sí, lo que sí me faltó bibliografía. A lo mejor sí yo no investigué lo mejor que pude, pero pues ya. La hoja de cálculo no está sistematizada, es un análisis que hicieron en particular para ese ejemplo, ¿verdad? Sí, es que le comentaba que como tengo que ordenar estos datos, no podía poner que sea igual a este número de acá, porque luego cuando los ordeno, se me vuelven a poner en su lugar y no sabía cómo hacerlo. Ya hicimos en clase encontrar la función, la acumulación de cada dato sin ordenar. Lo hicimos, es más, en la calculadora lo tenemos, ya lo habíamos hecho. Pero Con una forma. a lo mejor sí, me faltó ver ese Excel que dice usted, pero es que estas gráficas de aquí dependen de restar el que tienes a la izquierda con el anterior. Sí, yo sé, nada más que no necesitamos una gráfica, necesitamos un estadístico de prueba, porque la gráfica, por muy bonita que la vea, no puedo concluir nada. O sea, con la gráfica no puedo decir, sí es, no es, necesito una evidencia estadística que no sea de subjetiva, pues, porque para alguien va a decir, pues sí se parece mucho, y alguien va a decir, no, pues cómo se va a parecer, ver toda la diferencia que hay. Entonces, no es a criterio del observador, tiene que haber una evidencia o un criterio bien establecido para poder identificar si la normal es un ajuste adecuado o no, por lo menos ir sumando esos errores, que no tampoco hay una evidencia ahí de la suma de sus errores, o sea, esas áreas que se generan en la diferencia de las funciones, ¿no? Seguramente cuando encuentren o cuando yo presente pues el estadístico, seguramente va a tener que ver con esas áreas. Entre más chicas sean esas áreas, algo como sumas de rima, ¿no? O sea, con las aproximaciones de sumas de rima. Sí, eso es lo que parece. Exacto. Entonces, ahí vas a encontrar algo, ahí vas a encontrar. La gráfica en realidad a mí, pues no me dice nada, porque digo, pues yo que soy súper exigente voy a decir, no, pues ese ajuste está del NAR, de todo el área que tengo por debajo. Y otra persona que sea más, pues sí, está bien, está muy bonita, sí, ¿qué más da? Eso no puede ser subjetivo, tiene que ser un criterio bien establecido. Entonces, ni siquiera estamos calculando el área como para decir, a ver, voy a calcular el área de error, ahora la voy a hacer con la normal, luego con una exponencial, luego con otra, y la que minimice los errores, pues esa voy a tomar. Haría yo ese criterio. Yo haría ese criterio, diría, pues, calcúlame esas áreas con integrales y échame 10 funciones de distribución y toma la que menor área tenga. Eso haría yo, si no tuviera un criterio específico, como una forma de decir, pues si es normal o no, o qué hacemos. ¿O qué hacemos? Sí, pues fue nuestro error, asumir que por la definición funcionaba para cualquier distribución. No, sí funciona para cualquier distribución. Pero lo tenemos que probar. Pero tenemos que probar que funciona. Claro, porque la idea es definir cuál es la función de distribución que ajusta.
O sea, Pues sí, fallamos el teorema de entonces. los grandes números, el límite cuando n tiende a infinito de tu función de distribución poblacional, digo, muestral tiende a la poblacional. Entonces, ¿pero cuál es esa poblacional? O te quedas nada más con la muestral, que sería, digo, que sería otra opción, que si no hay un ajuste perfecto a ninguna de las distribuciones teóricas ya establecidas, pues generes tu propia función de distribución. Nada más que ahí sí tendrías que, sí cumple con todas las cosas, pero ya no ajustas a una normal, ya nada más te quedas con tu gráfica de ¿cómo se llama? De escalera, y si tienes muchos números, que en este caso no es el caso, pero si tú tuvieras muchos números, dices, bueno, yo me quedo con esta función y no hay un ajuste a nada. No hay un ajuste a nada, porque no me ajusta en verdad a nada. O sea, no encuentro pero tendrías que hacer primero una prueba para identificar si no hay ajuste o algo que ya está dicho. Y si no hay un ajuste, algo que ya está dicho, pues me quedo con la que he observado. La única desventaja que tú tienes cuando te quedas con lo observado es justamente lo que dijo este señor Gattel al principio, que tenía todavía credibilidad, es que lo que observamos no es lo que es. No todo lo que observamos es lo que es, ni todo lo que es lo que observamos. Y cuando le das toda la credibilidad a lo que observaste, entonces te quedas nada más con tu función de distribución empírica y estás suponiendo que todo el futuro o toda la historia o toda la población se comporta justamente como tú muestras. Y ahí vienen nuevas teorías que han desarrollado. En Suiza desarrollan estas teorías de credibilidad. No sé si ustedes las han visto o las van a ver. Hoy por hoy yo no he encontrado ninguna bibliografía que venga la teoría de credibilidad, más que panfletitos que han desarrollado en esas universidades. Yo tengo los compré en Suiza. Y entonces estos te están diciendo que pudieras hacer una ponderación entre lo observado, que sería tu función de distribución empírica, y lo que tú supones que sería en este caso la normal, pero sí tienes que tener un criterio para ver si es normal o no es normal. Porque si ahí le metes, te digo, una gama o una G cuadrada o una exponencial, pues vas a tener también tu gráfico muy bonito, pero pues no vas a tener ninguna, ¿cómo se llama? Ningún criterio. ¿Conclusión? Sí, eso no es una normal, es un criterio subjetivo que dices, pues sí se parece mucho. No, pues para mí no se parece. No tienes ningún número, o sea, te estás viendo cómo te parece la gráfica, cómo la ves. Okay. Sí, entendí. ¿Qué hicimos, man? Bueno, y tampoco está, te digo, no está sistematizado eso, no está como la calculadora que hemos visto que es para poder resolver cualquier ejemplo. Aquí tendrías que hacerlo a mano todo, hay que sistematizarlo. Pues voy a buscar el Excel que dijo y voy a... Pues si lo vimos en clase, lo hicimos juntos todos. Ajá, voy a hacerlo antes de compartirlo con los demás. Ok, perfectísimo. Sale. ¿Ya? ¿Acabamos? Sí. Ok, perfecto. Bueno, sigue ahora sí Kolmogorov. No, pues tenemos 2 minutos más. Bueno, criaturas, traigan todo bien preparado, por favor, chamaquitos. Están en quinto semestre de universidad. Yo no los veo a ustedes presentando de esta manera ante la comisión o ante quién. Por favor, o sea, súper profesionales, son actuarios, O sea, no estás hablando con ni siquiera de ingenieros. Lo que tienes que decir es la neta. No puedes decir una cosa, es que yo quise decir otra. No, pues lo que dices es, escribe lo que vas a decir. Escríbelo así, en un papelito ahí junto a tu computadora, pon todo lo que vas a decir, no lo improvises. No es de que el teorema la ley esta de que la ley de los, esta que dice la ley de los, ¿cómo? Eres actuario y toda tu carrera se fundamenta en el teorema de los grandes números. No, es que me sabía el nombre en inglés en mi defensa. El monito, que vivió hace como 2000 años, este monito, el de la cruz, hombre, Jesucristo, papito, eres cristiano, así estás, como el actuario con la ley, esa ley, la que te dice de los grandes números, de que la suma es la media. ¿What? ¿Actuario? ¿What? ¿De qué me hablas?
Todo tu fundamento, toda tu justificación en la vida es la ley de los grandes números. Toda tu justificación de un actuario está basada en la ley de los grandes números. No me puedo decir esa que dice que la suma es la media. ¿What? ¿De verdad? Están ustedes en la mira. Están ustedes en la mira, porque es una carrera, actuaría, que tiene poquito tiempo en la UAC y que están en la mira. Ahorita mucha gente dice, no, actuaría en la UAC. Entonces ustedes tienen que demostrar que actuaría en la UAC. Actuaría en la UAC. Entonces demuéstrenlo, criaturas. No digan cosas que son verdaderamente decir, ¿perdón? Faltas de ortografía no pueden tener en una presentación. Hay un corrector ortográfico dentro de PowerPoint que te corrige todas las faltas de ortografía. Te faltan acentos en la tercera diapositiva. No puedes presentar como actuario faltas de ortografía en una presentación. No puedes. Eres actuario. Bueno, eso es todo lo que les tengo que decir. Discúlpenme la exigencia, pero, bueno, primero nos pidieron que fuéramos más exigentes después de la evaluación que tuvieron. Y segunda, pues, si no están al quinto semestre de actuaría, perdón. Todos los que van a presentar de aquí en adelante se les va a exigir muchísimo, porque además es la única no es la única calificación que llevamos, por lo menos sí voy a presentar para un proyecto importante que ya se los voy a dar la próxima semana, pero pues al nivel, criaturas, al nivel, actuarios quinto semestre, actuarios. Están, mira, un pasito, un nivel arriba de los matemáticos, pero mira, el escalón lo están haciendo cada vez más grande. No puede ser eso. Ahora pues, nos vemos mañana. Cuídense. Maestra, Dime.